Bien. La depresión es una enfermedad crónica, de alta recurrencia, altamente discapacitante, aumenta la morbimortalidad por sí misma y por la aparición de enfermedades médicas. Va a ser más frecuente en las próximas décadas por el aumento expectativo de vida, debido también a los altos niveles de estrés y la disminución del apoyo y la contención social. Entre el 50 y el 85% de los pacientes que tienen un cuadro un episodio de trastorno depresivo van a recurrir. La segunda causa en importancia de discapacidad para el año 2020 y la primer causa para el año 2030 detrás de las enfermedades cardiovasculares. Algunas consideraciones clínicas. Ustedes saben que a mí me gusta en realidad todo lo que sea el management en general de los trastornos depresivos, así que cuando empezamos un tratamiento, el objetivo final es este, ¿no? La funcionalidad completa. No siempre podemos... la funcionalidad completa. Empezamos el tratamiento, en general el paciente responde, alrededor del 50% de mejoría, remite más del 80% de disminución de los síntomas. Esto es importante a largo plazo. La remisión sostenida y la funcionalidad completa está descrita como una sensación de bienestar, estar bien con la vida, disfrutar. No es solamente la disminución de síntomas. En este viejo slide de Kupfer, de 1992, lo que quería marcar es lo siguiente. Estamos con nuestro paciente, empezamos el tratamiento. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Perdón. Nuestro objetivo, básicamente, en el periodo agudo, es decir, de 4 a 12 semanas, es la mejoría de los síntomas. Una vez que el paciente ha respondido o remitido, que es lo más importante, viene la parte de continuación, que es prevenir la recaída. ¿Cuánto se extiende? Alrededor de 4 a 9 meses. Y básicamente vamos a hablar hoy del tercer aspecto, que es el largo plazo, impedir la recurrencia. ¿Cuánto dura el tratamiento en una persona que ha tenido más de un episodio? Bueno, esas son las respuestas que vamos a tratar de tener hoy. Juan, 65 años. Luego de alcanzar la recuperación funcional durante 8 meses de su segundo episodio depresivo, comienza a experimentar la reaparición de algunos síntomas. Pérdida de interés, humor deprimido, irritabilidad. ¿Cómo se podría clasificar este estadio? 1. Respuesta. 2. Remisión. 3. Recaída. 4. Recurrencia. 5. Recuperación. 6. Resistencia. Cuando se ilumine la barra, contestamos. Pero muy bien, el 55% de los presentes dieron la respuesta correcta, que es justamente recurrencia. ¿Cuáles son los predictores de recurrencia? Estos son datos con certeza estadística y básicamente hechos en estudios con evidencia B o A. Primer episodio depresivo antes de los 20 años, más de 2 episodios en 5 años, antecedentes familiares de depresión, estrés social, depresión doble, es decir, una distimia más un episodio depresivo mayor, una enfermedad médica crónica y tener más de 60 años.
Estamos sonados. Después de sufrir un primer episodio, el riesgo de padecer un segundo episodio es de alrededor del 50%. Si alguien tuvo 2 episodios, es posible que tenga un 70% de probabilidades de un tercero. Y después del tercero es del 90%. Juan, 65 años, está cursando su tercer episodio depresivo. ¿Cuánto tiempo debe continuar el tratamiento con antidepresivos? 1, 9 meses, 2, 2 años, 3, 6 meses luego de la completa recuperación, 4, toda la vida, 5, 5 años. Minuto DOL en el aire. Esto también revela... Muy bien, realmente ampliamente satisfactoria. Se ve que tenemos muchas cosas en claro, ¿no? Y eso que nos sirve porque optimizamos nuestra práctica clínica. Uno de los objetivos del tratamiento a largo plazo es básicamente prevenir enfermedades comórbidas, como la enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Sabemos que en la enfermedad cardiovascular aumentan la proteína C reactiva, interleuquina 6, tumor necrosis alfa, bueno, interferón gamma, son múltiples factores de inflamación, que es también lo que pasa en la depresión. Aumento de tumor necrosis alfa, interleuquina 6, PCR. Básicamente, vamos a ir a un viejo slide, tiene muchos años esto, pero no ha perdido en realidad nada de vigencia. La depresión genera un riesgo cardiometabólico. Fíjense, el colesterol aumenta 3,3 veces, el tabaquismo 2,9 veces, la diabetes 2,4 veces y los trastornos depresivos y el estrés 2,6 veces. Tomemos en cuenta de que es un factor de riesgo cardiovascular que requiere un tratamiento independiente. Estos son los mecanismos, básicamente. Disfunción autonómica, con aumento del tono simpático, el panosimpático y disregulación en el cortisol, aumento del estrés oxidativo, disfunción endotelial, básicamente aumento de la movilidad de las plaquetas. Lo que está comprobado es que aumenta básicamente el factor plaquetario 4. Es un indicador de mayor movilidad. Si hay mayor movilidad, hay mayor probabilidad de que se agreguen y que puedan producir, de acuerdo de la zona donde estén, o un trombo o un infarto. ¿Qué marcan las imágenes actualmente, no es cierto?, en los pacientes que recurren? ¿Qué es lo que sabemos? Bien, vemos esto, por ejemplo. Esta es una imagen donde se registra una resonancia magnética funcional, donde se registran las zonas que metabolizan cuando aparece una placa, que después les vamos a mostrar, de alegría versus una neutral. Aumenta la metabolización en corteza prefrontal, cíngulo, tálamo e hipotálamo izquierdo. No es lo mismo cuando hay alegría versus irritabilidad. Ínsula, hipotálamo, tálamo bilateral sin convolución temporal y sin convolución media. Básicamente, esto todos lo sabemos, ¿no? Los pacientes que remiten no tienen estas lesiones que aparecen en los pacientes que no han remitido. Son pacientes que respondieron pero no remitieron. ¿Qué presentan? Presentan disminución en el cíngulo, el hipocampo, amígdala, corteza prefrontal dorsolateral, corteza prefrontal ventromedial, disminuidos con respecto a los controles. ¿Qué otra cosa vemos? Bueno, también es la anormal conectividad en todas las áreas que generan regulación emocional. Estos son los porcentajes en los pacientes bipolares, unipolares, con respecto a los controles. La resonancia magnética funcional, ¿qué es lo que muestra? Lo que muestra básicamente es
aumento de metabolismo en hipocampo, amígdala y disminución en corteza cingulada. A mí, yo estaba preparando la clase y pensaba lo siguiente. ¿Por qué es importante conocer esto, no? ¿Cuáles son básicamente los objetivos? Y tiene que ver con el conocimiento profundo de las relaciones entre las estructuras para tener un abordaje adecuado en el tratamiento. Este estudio, que empezó en el año 2016, es muy interesante. Lo que hace es comparar 60 participantes con depresión recurrente, seguidos a 2 años y medio, versus 40 controles. ¿Para ver qué? Bueno, lo que aparezca con respecto a distintos niveles de imágenes. Tiene 4 niveles. Un nivel de endocrinología y metabolismo, donde estudia desde los transmisores, la fluidez de membrana, el eje hipotálamo hipófisis adrenal, los circuitos cerebrales, las cuestiones de neuropsicología afectiva y los síntomas. ¿Qué está determinando? ¿Hay relaciones? Por ejemplo, el hipocampo todos sabemos que está disminuido, ¿sí? Pero también tiene una relación directa con la proteína translocadora. En la corteza cingulada anterior aparece una disminución de la actividad de base. Los circuitos en las conexiones están básicamente alterados, por eso hay disfunción en los sesgos emocionales en poder reconocer lo adecuado con respecto al procesamiento. Este estudio, que empieza en marzo de 2019, hecho con el mismo grupo de pacientes, ¿sí? Lo que evalúa es lo siguiente. Fíjense, a los pacientes se les muestran tarjetas con distintas imágenes: neutral, felicidad, tristeza, rabia, temor y disgusto. ¿Qué es lo que pasa? Los controles tienen una mayor asertividad en identificar lo adecuado, mucho más que los pacientes que son deprimidos, pero una cosa muy interesante, por eso este estudio tiene una alta validez, que es en los pacientes que están remitidos, pero que han tenido más de un episodio, que son recurrentes. ¿Qué dio como resultado? Sesgos hacia estímulos negativos, respuestas más rápidas en características negativas, mejor reconocimiento de caras tristes, peor reconocimiento de caras neutrales, peor clasificación, menor tiempo, es decir, cuanto mayor el índice de error, más rápido el tiempo de recurrencia, básicamente. En los pacientes que son recurrentes pero que están remitidos, esto es fundamental, el paciente está remitido, y ahí está mal traducido, porque en realidad es paciente remitido con recuperación funcional. El sesgo persiste. O sea que, bueno, no tiene sentido esto, no estamos con mucho tiempo. Para que el tratamiento se pueda hacer largo plazo, tiene que haber una tasa de adherencia importante, ya van a hablar los chicos más adelante. Solo esto. El 72% de los pacientes hacen el tratamiento a la 4ª semana y el 56% de los pacientes en la semana 12. Antidepresivos en el largo plazo. Tasa de adherencia. Los episodios depresivos previos tratados satisfactoriamente favorecen el cumplimiento. Los episodios recurrentes presentan mejor cumplimiento. El mayor incumplimiento en la dosis está asociado con bajos niveles de educación y de escolaridad. Sentirse mejor y tener efectos secundarios es una causa frecuente de abandonar el tratamiento. Los hombres que mejoran la funcionalidad en general lo dejan antes. De este estudio, solamente interesante en el mundo real, lo que quería marcar es este subestudio. En todas, el STARD es el estudio que se hace en el mundo real. A lo largo de todo el estudio, con los distintos pasos, se ve que no hay más de un 70% de respuesta a los tratamientos. Un subestudio, ¿qué es lo que muestra?
que a mayor cantidad de síntomas residuales, mayor probabilidad de tener recurrencias. Síntomas residuales depresivos. Aquellos síntomas subsindrómicos y subliminales, así sean pacientes que están remitidos, predicen con certeza estadística la aparición de recurrencia. Este estudio es muy interesante, 9 años. Esto sí que es largo plazo. 9 años. Los pacientes que tuvieron una recuperación funcional y que dice distimia o depresión mayor, la probabilidad de remitir, fíjense, es alrededor del 40-50% versus los que remitieron sin recuperación. La posibilidad de recurrir es de casi el 92% en realidad. Bien, recaen 3 veces más rápido los del grupo subsindrómico que los que remitieron. Los que presentaron síntomas subliminales recayeron 5 veces más rápido. La mediana de semanas libres de síntomas es de 33 versus 184. Nada, esto con respecto a recaída, a mayor gravedad del síntoma, mayor probabilidad de recaer. Estudio interesante en largo plazo, el primero fue del año 1992, se evaluó que la probabilidad de remitir a los 300 días, de mantenerse libre de síntomas, a los 300 días con sertralina era del 87% versus el 54% de los pacientes que tomaban placebo. Eficacia de desvenlafaxina versus placebo, muy importante también, 21% probabilidad de recurrir contra 46%. ¿Qué fármacos son más eficaces a la hora de elegirlos y decir, bueno, necesitamos prevenir la recurrencia? La verdad que todos los estudios lo que muestran es que no hay tanta diferencia entre los duales y los IRSI, ¿sí? Las diferencias son poco significativas. Esto es un estudio engañoso, donde uno dice, che, qué bueno, mira cómo funciona la desvenlafaxina. Claro, son distintas dosis, es lindo el gráfico, son distintas dosis, pero solo de desvenlafaxina comparado con placebo. La verdad que un fármaco tiene que tener una mayor calidad de vida que el placebo, ¿no es cierto? El estudio PREVENT, que marcó la eficacia de la venlafaxina en el tratamiento de la depresión del largo plazo, demostró lo siguiente, que la probabilidad estimada de mantenerse libre de recurrencia fue del 28% para los que estaban con venlafaxina y 47% para los que estaban con placebo. Esto no es tan importante. Conclusiones del PREVENT. La probabilidad acumulativa de evitar un nuevo episodio, 70% para venlafaxina, 56% para fluoxetina. Es decir, es poco significativo estadísticamente 70% y 56%, aunque a nosotros nos parezca un número importante. Venlafaxina, igual que fluoxetina, se asoció con mayor tiempo hasta que aparezca la recurrencia. Esto no lo voy a mostrar, esto no lo voy a mostrar, esto sí. Lo que dijimos hace 2 minutos. ¿Quiénes remiten más? ¿Los pacientes que toman duales o los pacientes que toman IRS? La verdad, la diferencia en este estudio de mucha calidad, este es el estudio de Machado del año 2010, ustedes lo van a ver reproducido muchas veces, solo demostró que los duales tienen un 5,7% de mayor probabilidad a la hora de remitir. Este estudio lo presentamos el año pasado. La verdad que Cipriani es un genio, ¿sí? Porque si hay alguien experto en metaanálisis, ya es el 4º año que venimos presentando distintos estudios de Cipriani, y esto sí que es un metaanálisis. Por la cantidad, se evaluaron 21 antidepresivos, ¿y qué es lo que pudo verse? Es un metaanálisis de red, es impresionante la metodología. Se evaluaron 102.443 pacientes en estudios cabeza a cabeza. ¿Y qué es lo que pudo determinar? Que todos los antidepresivos obviamente fueron más eficaces que el placebo, ¿sí?
¿Cuáles fueron los antidepresivos mejor tolerados? La agomelatina y la fluoxetina. Miren, este es el dato importante. Menos abandono que el placebo. Agomelatina y fluoxetina, menos abandono que el placebo. Obviamente, clorimipramina, sí, una mayor tasa de abandono. La idea que tiene Cipriani y sus amiguitos es realmente muy interesante porque empezaron ahora, esto empezó en marzo de este año, básicamente para comprobar la eficacia en el largo plazo. Es decir, ya sabemos la eficacia en el trastorno depresivo mayor para adultos, sabemos la eficacia en el trastorno depresivo de niños y adolescentes, y esto está en estudio, creo que así mi tema sea otro. El próximo año seguramente voy a poder presentar los resultados de este metaanálisis. Yo quería agradecerles que el silencio, que escuchen, ¿sí? Y realmente poder transmitir, que esta es la idea, de la necesidad del tratamiento a largo plazo de la depresión, con antidepresivos o antidepresivos no antidepresivos, la actividad física. Hay tantos recursos que, bueno, ya se han hablado en la mañana temprano y vamos a seguir con eso. Así que muchas gracias.